Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Matisi, el canal donde encontrarán pues problemas de matemática básica. En esta oportunidad con un problema trigonométrico que involucra conceptos como por ejemplo pues sector circular, plano cartesiano, cálculo de la distancia entre dos puntos ubicados en ella. Eso y mucho más podrás encontrar durante el transcurso del video, así que te invito a seguirlo. Muy bien, vamos a empezar hablando sobre el sector circular. ¿Qué viene a ser un sector? Un sector nos da la idea de algo que pues forma parte de algo más general. En este caso, si relacionamos sector circular, sería pues tomar una parte de una región circular. Como podemos observar acá, hay pues una región circular, un círculo, y de ella vamos a tomar pues una porción, un sector. A esa porción se le va a llamar pues sector circular. ¿Qué características va a presentar el sector circular? Primero, sabemos que un círculo posee pues una envoltura llamada circunferencia, y esta circunferencia va a tener asociada un radio. El radio viene a ser aquel segmento que une el centro de la circunferencia o círculo con un punto de la circunferencia. Quiere decir que si yo uno con cualquier punto del círculo o cualquier punto de la circunferencia, estaría formando pues el radio, y ese radio generalmente se le suele denotar con la letra R mayúscula o R minúscula. En este caso lo voy a poner R mayúscula. Muy bien, eso quiere decir que los segmentos de rojo también vienen a ser radio porque está uniendo el centro con un punto de la circunferencia. En este caso coincide con los extremos de esta pequeña curvita que se le asigna el nombre de arco. Entonces los extremos de este arco están perteneciendo al radio. Eso quiere decir que este es radio y este segmento también sería radio. Y si yo trazase, por ejemplo, un segmento interior que esté cortando al arco, esa también sería pues radio. Entonces se va a cumplir en el sector circular una formulita conocida que relaciona la longitud de arco, o sea, la medida de esta curva, de este arco, el radio y el ángulo que comprende el arco. La relación matemática es que la longitud de arco va a ser igual al ángulo multiplicado por el radio, conocido pues académicamente como la formulita LOR. Quiere decir que la longitud de arco se va a calcular solamente al multiplicar el valor del ángulo, ya sea en el sistema que se establezca. Si no se menciona, pues el sistema utilizado va a ser el sistema internacional o radial, y multiplicada por el radio. Puede estar en centímetros, puede estar en metros, ya se verá con qué unidades se trabaja, pero las unidades de la longitud de arco y la del radio van a estar relacionadas. Si la longitud de arco, por ejemplo, está en metros, es porque el radio está en metros. Si la longitud de arco está en centímetros, es porque el radio está en centímetros. Entonces, la característica principal para nosotros distinguir a un sector circular con cualquier otra figura que se le parezca, por ejemplo, podemos tener así. Por ejemplo, esta figura nos podría confundir, pero nosotros fácilmente podemos distinguir o podemos decir si es o no es un sector circular, porque veamos, tiene dos segmentos y tiene una curvita. Entonces quizás a alguien ajeno a los temas le puede ser complicado distinguirlo. Entonces, para nosotros no dudar, necesariamente tenemos que fijarnos en los radios. Si los segmentos que comprende el arco son diferentes, entonces esa figura no es, pues fácilmente la podríamos descartar si decimos que A es diferente a B. Para que esta región sea un sector circular, lo que debe de cumplir es que los radios o los segmentos que comprende el arco deben de ser iguales. Muy bien, ahora vamos a explicar el concepto de distancia entre dos puntos. Sabemos que un punto en el plano cartesiano pues posee dos coordenadas. Acá tenemos, por ejemplo, dos puntos. Este punto pues tiene la coordenada x1, y 1, punto A, y este otro punto es el punto B, que va a tener por coordenadas a x2, punto y coma, y 2. Sabemos que los puntos en el plano cartesiano pueden ser trazados en los ejes a través de segmentos perpendiculares, a través de sus proyecciones de las sombras que hacen los puntos sobre los ejes X e Y. Muy bien. Igualmente el punto B se puede trazar sus perpendiculares hacia los ejes, y sabemos que estos trazados, estas longitudes, van a ser igual al valor
de la coordenada de acuerdo a qué eje está trazado. Por ejemplo, la horizontal va a corresponder pues a los valores de la abscisa. Por ejemplo, en este caso sería x2, en este caso sería x1 porque la abscisa de A es x1, y las verticales serían pues las ordenadas, tamaño de ordenada. En este caso sería pues i2 y en este caso sería i1. Ahora nosotros sabemos que por 2 puntos se puede trazar una recta. Con 2 puntos se puede definir una única recta. En este caso voy a colocar una porción de ella que viene a ser un segmento. Un segmento, recordemos, es algo que puede ser medida, a diferencia de la recta que es ilimitado. Entonces vamos a tratar de hallar esa distancia, ese segmento AB, le voy a llamar distancia D. Simplemente vamos a trazar pues líneas paralelas. Por ejemplo, desde el punto A voy a prolongar ese segmento hasta llegar a cortar a la ordenada de B. Sabemos que pues esta línea es paralela al eje. Todas las líneas en sus respectivos sentidos son paralelos debido a que caen pues perpendicularmente. Entonces está más de decir que si este ángulo por ejemplo es 90, este ángulo de acá es 90. Por lo tanto se está formando un triángulo rectángulo que tiene por hipotenusa la distancia que queremos hallar. Y los catetos pues se pueden calcular también. Por ejemplo, hay que hallar el cateto horizontal. El cateto horizontal sería la diferencia de x2 menos x1. Ahora quiero que observen pues este segmento. Ese segmento viene a ser la ordenada de A, pero la ordenada de A hemos dicho que es i1, por lo tanto él es i1. Y este segmento pues la hallaría como i2 menos i1. Entonces va quedando un triángulo de la siguiente manera, más o menos un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Acá está B y acá está A. Esta distancia es la que queremos hallar, le pusimos D. Y esta distancia en horizontal, recuerden que es un triángulo rectángulo, eso quiere decir que acá hay un ángulo recto. Este cateto pues es la diferencia de x2 menos x1. Y este otro cateto es la diferencia de ordenadas. Muy bien, nosotros sabemos que en todo triángulo rectángulo se va a cumplir el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa, que viene a ser d elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de cuadrados de sus catetos, más, pero ellos elevado al cuadrado. Entonces si yo saco raíz cuadrada, vamos a tener que esa distancia d, ya como formulita, se puede hallar de la siguiente manera, como la raíz cuadrada de toda esta expresión. Haciendo énfasis, simplemente sería pues restar o hallar variaciones de coordenadas. Entonces, si yo quiero hallar una distancia entre dos puntos, como pueden ver acá, simplemente va a ser pues la diferencia o la variación de abscisas de esos dos puntos al cuadrado más la variación de ordenadas de esos dos puntos elevado al cuadrado. Muy bien, ahora sí pasaremos a la solución de este problema, recordándoles solo una cosa, que vamos a ver también la nota teórica de división de un segmento en una razón dada. Sin embargo, esta de acá ya ha sido expuesta en un video anterior. Para que ustedes puedan conocer más del tema, se las dejaré en la descripción, así que son libres de visitarlo si desean. Entonces vamos a pasar sin más revuelto a resolver el problema. En el problema pues nos dicen que esta figura es un sector circular. Entonces, si es un sector circular, eso nos lleva a decir que estos segmentos son iguales. Quiere decir que son los radios. Quiere decir que si acá, por ejemplo, todo esto vale 3 más A, o sea 4K, esto también vale 4K. Las distancias son iguales. Listo. Entonces, como los extremos o los puntos del sector circular, por ejemplo, los extremos del arco y el vértice tienen coordenadas, quiere decir que está ubicado en el plano cartesiano. En este caso pues no está dibujado el plano cartesiano, pero podemos darnos cuenta que puede estar bien ahí. Entonces, si tenemos coordenadas de un segmento, entonces podemos hallarla fácilmente aplicando solamente la formulita que vimos en la nota teórica. Entonces vamos a hacer eso, vamos a decir que por sector circular OA igual a OB. Entonces OA
lo voy a calcular como la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas. El orden es pues aleatorio, ya que están elevados al cuadrado tú puedes tomar a menos o o menos a. Vamos a suponer que es a o menos a. Entonces sería diferencia de abscisas. Abscisa de O es a minúscula, abscisa del punto A es 3 y eso elevado al cuadrado. Más ahora diferencia de ordenadas. La ordenada de O es a menos 9 y la ordenada de A es 5, quiere decir menos 5. Pero nosotros sabemos que menos 9 menos 5 es menos 14. Listo. Y esto elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces esto sería OA. Podemos hacer lo mismo para OB y vamos a decir que es la raíz cuadrada de la diferencia de abscisa. La abscisa de O es A y la abscisa de B es 4, o sea A menos 4. Eso elevado al cuadrado. Más, ahora vamos con las ordenadas. La ordenada de O es A menos 9 menos la ordenada de B, que viene a ser 0. Menos 9 menos 0 es igual a menos 9. Por lo tanto, va a quedar a menos 9 al cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos que resolver simplemente esta ecuación. Y vamos a proceder. Primero, elevar ambos miembros al cuadrado para que se vayan las raíces. Por lo tanto, va a quedar pues la siguiente expresión. Entonces va quedando esto. Hay que recordar la propiedad de binomio al cuadrado. La voy a poner por acá. Si nosotros tenemos dos términos sumados y elevado al cuadrado, se puede expresar de esta manera. El primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces esto es lo que vamos a aplicar acá. A menos 3 al cuadrado es como si fuera pues a más b al cuadrado. Solo recordando que si es menos aquí, solo recordar que si es menos va a ser pues menos y el resto sigue siendo lo mismo. Entonces vamos a aplicar en cada término esta propiedad y va a ser pues el primero al cuadrado, o sea a al cuadrado. Como es menos, sería menos el doble del primero por el segundo. O sea, quiere decir 2 por 3 por a. Pero 2 por 3 es 6. Eso sería 6a. Más el segundo al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. De manera similar, vamos a seguir pues con el a menos 14 al cuadrado. Vamos a decir que por acá a cuadrado, como es menos 2 por 14 es 28. Y por a más 14 al cuadrado, que es 196. Muy bien, entonces voy a correr en esta parte, la resolución va a ser la misma. Muy bien, vamos a entender esta expresión en la cual vamos a claramente a simplificar algunos términos. Por ejemplo, este a cuadrado se va a cancelar con este a cuadrado se va a cancelar con este a cuadrado y luego simplemente es un traslado de términos, suma y resta. Bueno, si nosotros operamos esto con paciencia y se los dejo de tarea, vamos a llegar a que a va a ser igual a un valor a 27 medios. Ese entonces sería el valor de A y por lo ende tenemos las coordenadas de O. Entonces las coordenadas de O van a ser fácilmente hallables. Va a ser 27 entre 2 como abscisa y como ordenada va a ser 27 medios menos 9. Quiere decir que es pues 9 medios. Muy bien, muchachos, ahora pues lo que les dije antes de empezar la solución es tener el concepto o la teórica de división de segmento en una razón dada, que lo pueden encontrar en un video que está allá en el canal. El concepto consiste en que si en un segmento hay un punto que divide a ella en una razón pues establecida, se pueden calcular o existe una relación de las coordenadas de aquel punto que divide ese segmento con respecto a las coordenadas de los extremos del segmento. ¿Qué quiere decir eso? Voy a extraer por acá el segmento OA. Muy bien, acá tenemos el segmento pues OA con el punto que lo divide y tenemos su división establecida. Entonces hay una formulita, ¿no?, que nos permite calcular las coordenadas. Fácilmente podemos decir que, como lo pueden ustedes, y les repito, este concepto lo pueden encontrar en un video que está en el canal para los que quizás necesiten un poco más de ayuda, ¿no? Y los que ya están pues en un nivel que entienden esto, simplemente apliquen. ¿Qué nos dice la propiedad? Nos dice que la abscisa se va a calcular de la siguiente manera. Voy a pues primero ubicarme con las abscisas. Recuerden que las abscisas son las primeras componentes, es x y 27 medios. Voy a empezar por a o por o. En este caso pues voy a empezar por a. La verdad que es indistinta, igual vas a llegar a la misma respuesta. Entonces sería pues 3 y multiplico por el que se lo pone. Este segmento 3K se lo pone a 3. Entonces sería 3 por 3K, que sería 9K. Más, ahora me voy con la otra abscisa, o sea del otro extremo, y voy a multiplicar 27 medios por el extremo, o sea por la longitud K. O sea 27 medios, 27K entre 2.
va quedando así. Y todo esto tiene que estar dividido entre la longitud de aquel segmento, es decir, 3K más K. Entonces, si ustedes resuelven esta ecuación, la respuesta es inmediata, la abscisa X, porque acá fácilmente se va a cancelar pues nuestro K. Por lo tanto, X va a resultar la siguiente expresión. Lo pasamos a limpio. Entonces, X va a ser igual a 45 octavos. Entonces, eso sería el valor de X. Sin embargo, nos están pidiendo la suma de X e Y. Entonces faltaría hallar también pues el valor de Y. Y se puede calcular de la misma manera. Entonces, en lugar de tomar las abscisas, vamos a trabajar con las ordenadas. La ordenada Y va a ser igual pues de manera similar. Por ejemplo, va a ser 5, que es ordenada del punto A, pero por el que se lo pone, la distancia que se lo pone es 3K. Sería 5 por 3K, 15, más 9 medios por la longitud que se lo pone, que es K, sea 9K medios. Y todo eso va a estar dividido entre la longitud del segmento, o A, o sea 3K más K, que es 4K. Entonces acá, como K aparece arriba y abajo en todos sus términos, se nos va nuestros K, qué penita, y acá va quedando una operación sencilla y manejable. La voy a pasar a limpio, sería 15 más 9 medios sobre 4, y eso va a ser igual que 39 octavos. Muy bien, damas y caballeros, la respuesta está lista para ser mostrada. Simplemente va a ser pues 45 entre 8 más 39 entre 8. Como son suma de fracciones homogéneas, vamos a poner el mismo denominador. Y arriba va a ser la suma de 45 más 39. Resultando pues esto 84 octavos. Simplificando, sacando cuarta arriba y abajo, vamos a tener que la respuesta reducida a ser 21 medios. Y bueno, felicitar a las personas que llegaron hasta el final del video por su gran aguante y dedicación. Y ya saben, para más contenido pueden comentar algunas novedades o algunas sugerencias, algunas críticas que son tomadas de la mejor manera. Y bueno,